Buenas noches a todos, bienvenidos a uno de mis primeros directos desde mi página de Facebook. Hoy venimos con un tema muy interesante y con dos compañeros a los que, bueno, admiramos mucho, a los que nos gustaría que hoy nos diesen su punto de vista sobre lo que está pasando. En las últimas semanas hemos visto un sinfín de artículos que se han publicado en medios conservadores y también en medios progresistas sobre cómo las últimas encuestas dan una clara victoria al Partido Republicano, al Partido Conservador de los Estados Unidos, de cara al futuro de este país y sobre todo contando con el voto de los hispanoamericanos. El resultado de todos estos estudios e informes que analizaremos a continuación están basados en un cambio de estadística, partiendo de la base de cuando llegó Donald Trump al poder, desde antes de las elecciones del 2016 hasta el día de hoy. Es muy significativo el cambio que ha dado el hispanoamericano y la búsqueda de un partido conservador como el Partido Republicano para encontrar en este partido y en todos los movimientos y además movimientos civiles conservadores de Estados Unidos un poco de seguridad ante la pandemia que estamos viviendo. Bienvenidos de nuevo y voy a presentar a mis dos invitados. En primer lugar tenemos a Raúl Tortolero, que es consultor político mexicano, tiene un doctorado en Derechos Humanos, maestría en Filosofía, Cultura y Religión, es católico, provida, director continental de la Agencia Católica de Noticias, presidente en México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano, exsecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y Premio Nacional de Periodismo en 2007, otorgado por la ONU en México, y un analista geopolítico. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, María. Bueno, es un placer tenerte hoy con nosotros. Además, te venimos siguiendo tus artículos que bueno, son magníficos, que publicas tanto en el Panam Post como en la Gaceta de la Iberosfera. Y bueno, todos tus directos en la Agencia Católica de Noticias, que siempre tratan temas muy importantes, ¿no? Temas relacionados con lo que estamos viviendo a nivel internacional, este avance de la agenda progresista que nos tiene a todos un poco preocupados, porque realmente lo que vemos es que no solo no trae progreso, sino que trae un retroceso y además, un avance en la forma en la que nos están pisoteando nuestros derechos fundamentales, Raúl. Totalmente de acuerdo, y muy preocupante lo que sucedió justamente ayer en Chile con el triunfo de Boric, y además que es una cosa muy rara, yo diría que hasta sospechosa, porque en la primera vuelta pues gana el señor José Antonio Kast, y cómo es posible que ahora gane por tanto porcentaje, por 10 puntos de distancia. O sea, fue un brinco del segundo lugar al primero. Se quiso, digamos, situar más al centro Boric, pero es que la gente vota de una forma pues muy desinformada, porque cualquiera que conozca los antecedentes de este señor, pues jamás hubiera votado por él. Ahora vamos a ver un gran exilio de Chile para los Estados Unidos y quizás para otros países. A México, pues bueno, aquí son bienvenidos, pero pues, estamos casi igual. Así que bueno, pues no sé, habrá otras opciones, ¿no? Habrá otras opciones. Y muy interesante lo que comentas, porque fíjate que, bueno, ya han salido muchos memes de cubanoamericanos aquí diciendo, bueno, vamos a ver en qué barrio, ¿no? En qué barrio del sur de Florida ahora ubicamos y relocalizamos a los chilenos, ¿no? Los cubanos se van para Hialeah, los venezolanos para El Doral, los españoles somos más afortunados, ¿verdad, María? Estamos entre Brickell y Key Biscayne. Sí, todavía se nota que no somos exiliados políticos o económicos, pero bueno, voy a presentar a mi segunda invitada, María Lorca Susino. Ella es doctora, también tiene un máster en economía, otro máster en finanzas, ha sido profesora de la Universidad de Miami, ha estado trabajando desde el 2006 en el Departamento de Económica y de Estudios Internacionales. Trabaja como editora asociada del Centro de Excelencia de la Unión Europea, de la misma universidad donde ella ha investigado desde hace muchos años, y también ha publicado varios libros, uno entre ellos que destaca, que se llama La crisis económica y la crisis financiera. Y bueno, ella ha participado en varios de mis programas, Hispanic Dilemma para Estado de Alarma. Ahora hemos terminado la primera temporada, por eso estoy haciendo vivos desde mi página de Facebook. Pero bueno, siempre es un placer tenerte aquí, María, para analizar estos temas que nos afectan a todos los hispanoamericanos y sobre todo pues nos tocan en el bolsillo, ¿no, María?
Pues sí, la verdad es que sí, y cada día esto se está poniendo mucho más difícil porque lo que estamos viendo es que lo que trae prosperidad económica, que es el libre mercado, y es una cosa que parece ser que es una caza de brujas, ¿no? Todos los países que han ido, que han sido, bueno, defendido los libres mercados, pues hemos visto como uno tras de otro están cayendo, no solamente en Europa, ¿no? Sino que también ahora estamos viendo un efecto dominó en América en América Latina, incluso ya llegando casi aquí a los Estados Unidos, que la verdad es muy preocupante. No sé dónde nos vamos a tener que ir, nos vamos a tener que comprar una isla en algún sitio. Eso, la verdad que Raúl, es un tema interesante. Mientras en Estados Unidos salen los últimos informes, las últimas estadísticas que nos dicen y nos confirman lo que ya veníamos presintiendo, que los hispanoamericanos no queremos saber nada del Partido Demócrata, de la izquierda mundial, de la izquierda estadounidense y de este progresismo que está descontrolado. Vemos como una Hispanoamérica que está abrazando de nuevo el socialismo, que además incluso se prepara para la vuelta inclusive posible de Lula a Brasil. Hemos visto cómo amenazan a Colombia, como tú dices, perdimos ayer Chile, hemos perdido Honduras con partidos financiados por la Venezuela de Chávez y de Nicolás Maduro. ¿Cómo se explica que en Estados Unidos, mientras el hispanoamericano se asienta y ha sido capaz de despertar repentinamente y abrazar todas las políticas conservadoras y también liberales, quizás no tan liberales como a algunos les gustaría, pero sí, en cierto modo, políticas económicas liberales en los Estados Unidos, en Hispanoamérica nos dejamos llevar por el populismo, inclusive metamos ahí a España, que estamos sufriendo los avatares de, como dijo una persona hoy muy bien, ese nuevo gobierno bolivariano de Pedro Sánchez. Y bueno, mira, yo escribí en el Pan Am Post, ahí justamente de Miami, desde marzo un par de artículos, uno a principios de marzo, otro a finales de marzo, sobre lo que estoy denominando Latin Exit, que es un equivalente al Blexit, ¿no? Ok. Black Exit, ¿no? Pero voy a explicar por qué, si me regalas un poco de Sí, minutos. claro. Bueno, mira, pues primero yo diría que el latino, bueno, el hispanoamericano, Sí. viaja a Estados Unidos básicamente por dinero, o bien porque va corriendo, va huyendo del socialismo. Esas son las dos causas básicas. Digo, puede ser porque se quedó solo en su país y va por su familia a la reunificación, pero no sé, pues básicamente es porque no hay trabajo, está sufriendo económicamente, la migración económica, y la otra es pues la cuestión del socialismo, huir del socialismo. Puede haber otros casos que haya como migración de miedo, como en México, que de pronto ha habido décadas de muchos secuestros y entonces hay gente pues que tiene un poco más de dinero que viaja pues huyendo de la delincuencia, pero ya es un sector muy pequeño, ¿no? Entonces yo diría que cuando ya llegan los latinos o llegamos los latinos a Estados Unidos, votamos por inercia por el partido, por el mismo partido por el que vota la familia que ya está ahí, y como la mayoría, por ejemplo, de los mexicanos, que somos la mayoría de los latinos en Estados Unidos, pues está en California y está en Texas, pues básicamente, sobre todo en California, ahorita tengo aquí las estadísticas que me gustaría plantear para que tengamos más datos. Básicamente, pues eso hace que voten por el Partido Demócrata. Ha sido pues una garantía supuestamente de poderse quedar ahí con permisos, para poder trabajar, la residencia y luego la ciudadanía, ¿no? Entonces votan por inercia, por el mismo partido, porque ya votaba su tía, su papá, su hermano, o el familiar o el amigo que lo recibió por allá. Porque el latino nunca va solo, ¿eh? Así como que si no hay nadie, no va. Tiene que ir porque está la familia, es la verdad de las cosas. O sea, somos gente, pero esto es un factor muy importante, que ahora lo mismo lo voy a conectar con este Latin Exit, con esta salida, dejar de votar por el Partido Demócrata y empezar a votar por el Partido Republicano. Es justamente porque somos gente de familia. Entonces, lo mismo que al principio determinaba el voto para el Partido Demócrata por inercia, ahora va a determinar que vamos a empezar a votar, digamos, por el republicano, justamente porque somos gente de familia y estamos en contra de esta deconstrucción de los valores que está haciendo el Partido Demócrata a todo galope, ¿no? Entonces, bueno, Correcto. primero, pues decir eso, ¿no? El latino o el hispano es familia, es religión, pues somos realmente católicos, ahorita voy a dar los porcentajes, somos gente de trabajo, ¿no? Entonces venimos huyendo de problemas económicos y del socialismo. ¿Qué es el partido demócrata hoy? Uno es, bueno, yo en mi análisis yo diría que es lo siguiente, ¿no? Son una pequeña lista de cosas. O sea, uno, la teoría
perdón, la teoría crítica de la raza, esta CRT, ¿no? O sea, eso creo que es un factor predominante que define mucho a las políticas o las ideas, la ideología del Partido Demócrata. Otra cosa, el adoctrinamiento socialista, así lo diría, con todas sus letras, y si quieren un ejemplo, pues muy obvio, está Alexandria Ocasio-Cortez, pues para no decir más gente, ¿no? Pero eso obviamente es algo muy, muy de izquierda, la izquierda de la izquierda, ¿no? Hay un adoctrinamiento en todas estas cosas de la izquierda, no de la izquierda antigua, del marxismo que hace un llamamiento a los pobres para tomar las armas y de poner al gobierno y imponer una dictadura del proletariado. No ese marxismo, sino el marxismo postmoderno, el que ya trabaja con colectivos, los supremacismos negro, el supremacismo ecologista, el supremacismo animalista, el supremacismo, no sé, todo lo feminista, el supremacismo gay, todos estos que son supremacismos, así lo diría yo, es ahora como trabaja la izquierda, es el neomarxismo, o más bien diré yo, más exactamente el marxismo posmoderno. Luego, ¿qué otra cosa define el Partido Demócrata hoy? Las sexualidades alternativas, cómo vende toda esta cuestión de ya no la sexualidad, digamos, de hombre-mujer, que es la tradicional, la natural, sino ya todas estas cuestiones de, bueno, ya no quiero entrar en detalles, pero es una cuestión muy seria. Los niños trans también lo vende la teoría queer, parece que lo hubiera inventado el Partido Demócrata, cuando realmente es más bien trabajada por Judith Butler, ¿no? La ideología de género y el género como autopercepción, que también es un desastre para la identidad, es también muy del Partido Demócrata. Y bueno, ya mencioné los supremacismos, el de LGBT, feminista, ambientalista, animalista, transhumanista, diría. ¿Qué otra cosa trae el Partido Demócrata? El COVID, ¿no? O sea, es una idea básica, transversal a todo, y si los migrantes vamos allá para trabajar y luego resulta que por el COVID no podemos salir ni a la esquina, pero los grandes almacenes esos sí están abiertos, pues ya es una forma o sea, latino dice, bueno, pues ¿cómo está eso, no? ¿Cómo que por el COVID hay tanta... Raúl, me gustaría hacer ahí una pausa porque, mira, os quería dar unos datos y hacerle también una consulta a María. Fijaros, del último informe de investigación que ha sacado la empresa Equis, nos dice que efectivamente fueron las políticas de Donald Trump las que generaron esa salida masiva del hispanoamericano, del hispano, porque recordemos que cuando hablamos de latinos solo estamos hablando de una fracción. Hispanoamericano incluye también a los españoles e incluso de la provincia romana hispana podemos incluir también a los brasileiros, a los portugueses. Bueno, el punto es, precisamente, una de las principales razones por la que el voto hispano se ha movido al Partido Republicano, yo pensaba que sería, por ejemplo, la economía, ¿no? O qué otro tema, el defender a Estados Unidos, ¿no? Precisamente lo que tú acabas de decir, la gestión de la pandemia, la gestión del COVID, María. Imagínate que de los datos que lanza este informe, el 77% de los hispanoamericanos aprobaron el estímulo que otorgó y que aprobó Donald Trump cuando empezó la pandemia, ¿no? Parece que no se ve la pantalla. Ahí, perfecto. Después, el 74% de hispanoamericanos apoyó también la gestión de Donald Trump cuando rápidamente se aprobaron 2 vacunas y se financió y se hizo la operación veloz, ¿no? Veloz para sacar estas vacunas. Y luego el 69%, estamos hablando de las 3 principales razones por las que los hispanos americanos cambiaron y se fueron al Partido Republicano, al Partido Conservador de Estados Unidos. Fue precisamente por los recortes fiscales y de impuestos a las clases medias. María, ¿qué te parece? O sea, ¿cuál es tu impresión de esto? ¿Te sorprende o crees que es normal? Mira, es normal porque, mira, toda la gente que venimos a este país, emigramos, yo me acuerdo cuando vine de chiquitita, a mí me vendieron, ¿no?, que el Partido Demócrata era, digamos, el equivalente, ¿no?, digamos, al centro derecha, ¿no? Pero este centro derecha, bueno, pues porque tú eres inmigrante y como todo, pues queremos un partido que nos dé lo que llaman en América, ¿no?, un safety net, que si nos quedamos desempleados, pues que nos paguen el desempleo, aunque seamos latinos, es decir, que no nos discriminen,
que podamos llevar a nuestros hijos ¿sabes? A la escuela y que no sean aceptados, que podamos ir a los centros de salud y seamos aceptados. La idea que nosotros teníamos es que el Partido Demócrata era ese partido, ¿no? Desde el punto de vista social, pues era liberal porque nos aceptaban y era inclusivo y todos éramos parte de ello, ¿no? Pero por otro lado también lo que nosotros pedíamos era, como hemos venido a trabajar, oye, pues que no nos azoten a impuestos, que nos den la oportunidad, que podamos nuestro dinero que se mantenga, que sea defendido, ¿no? Y entonces, claro, nosotros veíamos, y lo que, como decía Raúl, ¿no? La gente veía al Partido Republicano como todo lo contrario, anti-inmigración, anti-latino, a que no lleváramos a los niños, no sé qué, no sé cuánto. Claro, cuando vimos un presidente Trump con una personalidad muy fuerte y que a mucha gente pues le choca, ¿no? Que realmente nos cuidó, es decir, hizo todo, entendió que la pandemia nos había metido en casa, que habíamos perdido nuestros trabajos por factores que no tenían nada que ver con nuestra realización laboral, sino era un factor exógeno que nos ha caído y que estamos todos en casa. Oye, que nos cuidó, que nos dio los cheques, que nos dio los desempleos, que nos dio las vacunas, que creó ventiladores de aquella época, ¿te acuerdas? Famosos, 2000 ventiladores, que trajo un barco a yo no sé dónde. Claro, la gente se dio cuenta, oye, pues este señor republicano que tan mal nos hacía caer, pues es que nos está cuidando y encima quiere que tengamos las vacunas, independientemente de otros temas, ¿no? Entonces la gente ahí empezó un poco a cambiar y encima es fiscalmente conservador. Y del otro lado, pues estábamos viendo que mientras que ese señor buscaba law and order, y nos tenían encerrados en casa y salir, pues estaban quemando a Cristóbal Colón y se estaba hablando de los abortos cerca del final del término por parte de las demócratas y cosas que al hispano eso nos revuelve el estómago. Totalmente porque somos gente de familia, porque nos hemos criado en el cristianismo, en el catolicismo. Entonces nos dimos cuenta que esa idea de demócrata, que era centro derechitas y tal, es que está totalmente a la izquierda. Entonces, claro, la gente está diciendo, bueno, mira, a mí el señor Trump me caerá muy mal, pero es que de esta gente es de la que yo vengo huyendo en mi lengua, en mi país. Entonces yo no voy a venir aquí a acabar en lo mismo. Mira, Raúl, hay una técnica que utiliza aquí la Asamblea Hispana del Partido Republicano que es muy interesante, que quiero que conozcáis. Cuando llegan los inmigrantes normalmente aquí en Estados Unidos, sobre todo los que vienen por la frontera sur, vienen y no saben por qué partido inscribirse. Por supuesto, muchos tardan muchos años en poder votar, a pesar de que ahora el Partido Demócrata en Nueva York quiere que todo el mundo vote, incluso al mes de llegar y que vote en las elecciones locales, una auténtica locura. Pero el punto es que lo que hace la Asamblea Hispana del Partido Republicano es muy interesante. La presidenta aquí de la Asamblea, en el condado de Miami-Dade, Araceli Villanueva, lo explicaba en nuestra última reunión de Navidad. Decía, mira, vamos a reuniones, a iglesias, vamos a centros de convenciones, vamos a festivales, ¿no? Festivales para recoger las fresas, para los cítricos, aquí que en Florida es tan típico. Y entonces nosotros llevamos nuestras tarjetitas de registro y una tenemos del Partido Republicano y otro del Partido Demócrata. Pero si tú le dices a la gente, al hispano, tú le dices, ¿por qué te quieres registrar? Pasa lo que tú decías, Raúl, o lo que decía María. Bueno, pues uno por su familia, porque demócrata suena a democracia, porque los demócratas dicen que te pueden dar ayuda, que si te enfermas te van a cuidar, que tal. La gente rápido te coge digamos, la inscripción del Partido Demócrata. Quiero inscribirme en el Partido Demócrata, quiero votar. Pero entonces lo que decidimos hacer, y es muy interesante, un experimento que está funcionando muy bien, es no le enseñamos el registro, sino que preparamos unas tablas en las que tú le dices, un partido cree en Dios y defiende a Dios y quiere que Dios esté en el centro de nuestra vida, en nuestro país. El otro partido quiere que Dios está alejado de la vida pública y no lo quiere en la vida de las personas. Un partido cree en la vida y la defiende, otro partido cree en la muerte y cree que hay que acabar con las vidas inclusive antes de nacer.
un partido piensa que el país debe gastar solo lo que consume o menos, es decir, tiene que ser conservador y ahorrar en caso de que haya una catástrofe. Otro partido cree que hay que gastar y que hay que entregar dinero a todos y que no importa si trabajas o no trabajes, que todos tengamos lo mismo. Y cuando tú vas bajando, no hay ni un solo hispanoamericano que te marque las casillas que se corresponden con la izquierda estadounidense. Entonces, cuando ya le dice, ok, aquí están tus resultados, entonces tú eres republicano. El hispano se queda en shock. No, yo no soy republicano, yo soy demócrata. No, tú crees en Dios, tú crees en la vida, tú crees que hay que ser responsable financieramente, sobre todo los mexicanos que trabajan tanto, Raúl, que trabajan de sol a sol. Entonces, para ellos ha sido un shock, y cuando ya salen del shock a las semanas te llaman y quieren que tú le expliques eso a más personas, a más hispanos. Mira, esto me hicieron a mí, y se lo toman como que, ¿sabes? Nadie les ha hablado directamente a ellos. Y esto es un problema que tenemos en el Partido Republicano, porque el Partido Republicano no le habla a los hispanos. Los hispanos tienen que ir hispano a hispano haciendo cosas así, ¿no crees? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y todos estos puntos que estás comentando son la base, son el eje de todas las campañas de todos los hispanoamericanos que estén por el Partido Republicano. Me consta porque conozco a varios candidatos y es exactamente lo que les estamos aconsejando. Es que cuando tienen esa impresión, ¿no? Dicen, bueno, es que yo siempre he votado por el Partido Demócrata, sí, pero a ver, ¿estás de acuerdo con que se le enseñe a los niños este adoctrinamiento socialista o estas cuestiones de sexualidad así alternativa? Entonces dicen, no. ¿Eres católico? Soy católico. ¿Crees en la familia? ¿Para ti vale la familia o no vale? No, totalmente. ¿Crees en la superioridad de alguna raza? No, claro que no. Ah, bueno, entonces, pues yo creo que no puedes seguir votando por esa cosa, ¿no? Decía yo, en la lista esta que decía de lo que es el Partido Demócrata hoy, bueno, también está la cuestión de quitar fondos a la policía, que también es absurdo, eso pues para un latino también es absurdo. Y bueno, una cosa muy importante es los cheques del gobierno, porque esto también o sea, el asistencialismo, digamos, es lo que está definiendo a toda la unificación de las izquierdas en todo el continente. Desde la izquierda en Estados Unidos es el Partido Demócrata, pasando por México y a todo el continente. Y esto lo manejan tanto en Estados Unidos como en la CELAC, esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, en el Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla. O sea, en todos lados están manejando el asistencialismo. Es más, López Obrador lo propuso el 9 de noviembre pasado en la ONU, en el Consejo de Seguridad. Bueno, ese es tema de otro programa, pero quisiera también mencionarlo de pasada, que las izquierdas soberanistas o nacionalistas ya dieron un brinco, han dado un brinco al globalismo rojo con esta propuesta de que den los ricos el 4% de sus fortunas y las 1,000 empresas más ricas también el 4%, y además el 0.2% de todos los países del G20. O sea, con esto se conformaría una bolsa de 1 billón, con B de bueno, $1 billón, que pues no se le va a dar directamente a los pobres. Por supuesto que se conforman una bolsa y ya los gobiernos nacionales son los que van dando. Con esto crean lo mismo que en Estados Unidos es en todos lados. ¿Qué opina María de esa propuesta económica que presenta Raúl? María, opina. Es hacerle al Robin Hood marxista, quitándole a los ricos para darle a los pobres, pero en el camino eso les garantiza perpetuarse en el poder, porque esa gente a la que están, sí, en un cuarto que vivan 10 personas, 3 viejitos, 3 madres solteras, 2 estudiantes, todos van a recibir cheque. Entonces, ¿cuántas familias en América Latina y en Estados Unidos no se diga también? O sea, van a vivir ya viven del cheque del gobierno. Biden dio $1 trillón, $1 trillón para ayudar a la gente que por el COVID, pero ese trillón va muy seleccionado a la gente que va a votar por ellos. Es un gran existencialismo, es el socialismo blando, lo que yo llamo el socialismo blando, que está en todo el continente y no se diga en otros países, también ya entrando por Europa, también allá en España, ¿no? El gran asistencialismo. María, de lo que está comentando Raúl, como profesora de económica. Tengo taquicardia ahora mismo. No, pero, o sea, todo lo que estáis diciendo yo lo veo todo un dislate de lo más absoluto. Yo lo único que le tengo fe a una cosa, y es que ya hemos visto que estos movimientos o estas ideas colectivistas, ¿no? De que, mira, todos somos iguales
y de que nadie es más que nadie, que es cierto, ¿no? Que esto reside en el cristianismo, esto es la base que, por cierto, todo esto tiene que ver también mucho de que todos somos iguales en el respetar, ¿no?, a las personas, y esto se dio en el cristianismo y no se da en el islam, no se da en ninguna otra religión, es decir, nosotros somos realmente todos iguales, ¿no? Lo que pasa es que como decía un profesor, bueno, pues hay gente que tiene en el ADN, que es lo que hace que evolucionemos, el ADN de superarse, no de ser superior, de superarse. Y entonces este ADN de superarse, que yo lo veo en las clases, cuando yo estoy dando clases, yo veo chicos que, porque claro, yo ahora mismo tengo una niña chica y estoy aburrida de escuchar a las madres que hoy mi niña es un talento, ¿eh? Yo tengo una niña que es un talento, la niña tiene 7 años, pero qué talento, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, tú sabes cómo es, mi niña es la más lista de la clase, perfecto. Entonces, una cosa es pues la inteligencia que Dios te ha dado y otra cosa luego son tus ganas de trabajar, ¿no? Entonces yo lo veo en las clases que independientemente de cómo tú hayas sido dotado de tu capacidad, de tu intelecto, de tu inteligencia, está el deseo de superarte, en ser mejor. El esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo, y eso es lo que al final causa, tú te pones y mira, fue lo que tumbó el comunismo, porque tú no puedes silenciar a la gente, tú no puedes obligar a la gente a vivir 10 en un cuarto. Sí, habrá 10 que quieran vivir en un cuarto, pero en el cuarto de al lado hay 2 que dicen, yo esto no me lo como más y yo me voy de aquí y voy a ver cómo yo salgo para adelante, ¿no? Entonces yo creo que también es preocupante que todo este tema de la pandemia, que es lo que está diciendo, nos están aborregando, nos están, digamos, doblegando, nos están rompiendo el brazo en ese sentido de que nos acostumbremos, ¿no? Y esto no es solamente con el cheque, que el cheque es algo importante, es la televisión. Es un programa como, por ejemplo, Friends, que tú ves que están todos ahí tirados en el sofá, que nadie sabe, trabaja de ahí, se van en chancleta al bar a tomar una cerveza y tú dices, pero bueno, aquí quién trabaja, aquí quién se esfuerza, aquí quién intenta hacer, ¿sabes?, mejorar su vida, ¿no? Entonces yo creo que son muchos años de este aborregamiento. ¿Y cómo ha cambiado la televisión, María? Desde hace 2 o 3 años en Estados Unidos, todas las series en Netflix, ¿no? Todas tienen, lo que decía Raúl, todos tienen digamos, esta visión de temas de LGTBI, del tema del racismo. De todo. Y no solamente eso, María, ¿tú te acuerdas cuando, yo estaba en España, era pequeña, había una serie que a mí me encantaba, era una abogada, Eli o Ali, que ahora es... sí, ¿te acuerdas? Que era la abogada exitosa, que luchaba, o yo me acuerdo también cuando salió esta serie de doctores que lo que intentaban era que la gente se hiciera doctor y cómo trabajaban y cómo salvaban las vidas. Eso lo estamos perdiendo. Yo lo único que veo ahora son series que no se pueden ver, cosas rarísimas, ¿me entiendes? Y entonces nos están matando lo que llevamos innato que Dios nos ha dado, que es la intención de superarse, no por hacerle daño al prójimo, sino por superarse uno mismo en la línea de Adam Smith, ¿no? Está mal visto, ¿no? O sea, el intentar superarte a ti mismo y a la vez superando a los demás está mal visto. La verdad que estaba hablando ayer con un par de compañeros que fueron incluso a la graduación en universidades en el noreste del país y me decía, mira, es todo un chiste porque todo tiene que ser políticamente correcto, ya no se puede hablar, bueno, de casi nada, sino excepto del tema del racismo, supremacismo blanco, etcétera. Y eso nos enfrentamos. Mira, un tema muy importante que habéis tocado antes es cómo la pandemia y concretamente el tema del movimiento de querer quitarle fondos a la policía. El que un movimiento abiertamente supremacista como Black Lives Matter haya financiado la campaña de Joe Biden, ¿no? Aquí lo decía un artículo muy importante, ¿no? Decía que los votantes hispanos no quieren quitarle los fondos a la policía, no quieren reducir los presupuestos de la policía, no quieren eliminar o reducir el número de oficiales ni su rol y en otras palabras, no tiene nada que ver lo que nosotros hemos vivido como hispanoamericanos aquí con todo lo que es el movimiento Black Lives Matter. Mira, pasando a otro punto importante que quiero hablar con vosotros. Como sabéis, yo soy abogada aquí en Estados Unidos, abogada de inmigración, y precisamente en ese informe X, me llamó mucho la atención también
ciertas estadísticas, ciertos números que arrojan en cuanto respecto a cómo ve el votante hispano las políticas de inmigración, tanto de Donald Trump como las que ahora está aplicando Joe Biden, ¿no? Dice que cuando Donald Trump era presidente, cuando él aprobó esas políticas de separación de familias, que esto hay que explicarlo también, no es que él la aprobara, él simplemente lo que hizo fue cumplir con la ley. La ley dice que los niños no se pueden llevar más de ciertos días en centro de detención porque hay que protegerlos, y cuando los padres vienen sin pasaportes, sin partida de nacimiento, sin los casos preparados asilo, pues lo que no se puede hacer es lo que está haciendo este presidente ahora, que es: ven para acá, no tienes ni un documento, yo no sé quién eres, no sé si tienes antecedentes penales, no sé si tienes coronavirus, no sé si tienes, no sé, yo no sé ni quién eres, pero ven para acá, bienvenido, entra, firma aquí y vete para Ohio, Iowa, para Boston, para donde tú quieras, y de aquí a 3 años preséntate a un juicio si quieres, y si no, no te presentes. Donald Trump lo que dijo fue precisamente que es importante que las personas que vinieran aquí, pues que en primer lugar viniesen con sus papeles, y que si no venían con los papeles, pues que tuviesen cuidado, porque lo que no van a hacer es estar indefinidamente con los niños, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, la agenda de Trump, ¿no? Y en qué, digamos, lo que se aplicó, ¿no? Especialmente. Pero, y este es el informe Equis de Research, ¿no? Para que os hagáis una idea, la separación de la familia solo tuvo una aprobación por parte de los votantes hispanoamericanos del 28%. Está claro que los medios de comunicación jugaron un papel fundamental cuando empezaron a hablar de las aulas de Donald Trump, cuando en verdad eso eran las celdas que había establecido Barack Obama. Pero bueno, después, sin embargo, empieza a girar la forma en que los hispanoamericanos ven las políticas del presidente Trump. Y cuando el presidente Trump plantea que hay que destinar mucho más gasto en seguridad fronteriza, recibe el respaldo del 55% de los hispanoamericanos. Cuando habla de defender la frontera, lo mismo. Cuando habla de limitar, esto es interesante también, limitar el número de exiliados y refugiados, el 51% de los hispanoamericanos lo apoyan. No quieren más ciudades donde haya más refugiados, porque luego tenemos a esta mujer de Minnesota, ¿verdad?, diciendo que precisamente los ataques terroristas del 11 de septiembre, Ilhan Omar, no existieron, que Estados Unidos, bueno, todas las tonterías que dice. Y increíblemente, cuando el presidente Trump plantea reducción de la inmigración legal, no ilegal, legal, el 49% de los hispanoamericanos lo apoyan. Sienten que ya hay demasiados inmigrantes en este país y que para mantener este país en unos términos aceptables, económicos, y que la gente pueda seguir progresando, se necesita reducir, y que tiene que haber también más control, es decir, que no puede entrar todo el mundo porque te toque la residencia permanente en una lotería. El último dato significativo también que os doy es que el 42% de los hispanoamericanos estamos de acuerdo con que hay que deportar también a más personas en este país. Entonces, claro, esto ha sido un shock para los demócratas, porque ellos llevan, como decía este artículo que acabo de leer hace 10 minutos, basando toda su, digamos, su campaña, no solo del 2012, 2016, 2020, sino desde los años 80, basándose en todas las campañas electorales, en la idea de que cuando Estados Unidos consiga ser un país donde la mayoría dominante no sea blanca, siempre elegirán a los demócratas uno tras otro. Y ahora se encuentran que estamos a punto los hispanos, de hecho lo hemos pasado en California, en otros estados, a los blancos, y que más que nunca queremos votar republicano y conservador. ¿Qué te parece, Raúl? Totalmente de acuerdo, y justamente quiero leer unas estadísticas que abonan justamente en ese sentido. Mira, que es otra fuente diferente de la que tú manejas. En Estados Unidos hay 60 millones de latinos, ¿no? Sí. Según, estos son datos, bueno, los más recientes con los que se cuenta son de 2017, pero esos 60 millones son el 18% de la población total. Sí. En 1980 solo había 14.8 millones de latinos, o sea, solamente éramos el 6.5. Entonces, del 6.5 pasamos al 18%, ¿no? O sea, es una cosa bárbara. Luego, el 75.5 de la población
en Estados Unidos es católico-cristiana. O sea, imagínate qué gran mayoría. O sea, toda esta gente de los hispanos, de la población hispana. No, en general. En general, ok. En general, fíjate, o sea, con mayor razón que este factor religioso es una cosa importantísima, no puede quedar fuera. El 75.5% de la población es católico-cristiana. Ahora bien, en América Latina y el Caribe, el 89.7% es cristiano. Estos son datos del Pew Research Center. Trump incrementó la preferencia de los latinos por la derecha política y por su proyecto MAGA en un 5% en total. En 2016, Donald Trump obtuvo 62 millones de votos, redondeando, casi 63, y en 2020 obtuvo 74 millones de votos, o sea, 11 millones de votos más, también según la fuente del Pew Research. Las ciudades principales que concentran a los latinos es Los Ángeles tiene 6 millones, Nueva York tiene 4 millones, Miami tiene pues casi poquito menos de 3 millones, Houston 2 millones, etcétera. Estados Unidos sigue siendo un país de blancos, sí cabe aclarar. Mayoritariamente hay un 76.4% en el electorado en el 2000, pero después disminuyeron su fuerza electoral, llegando a solamente ser 66.7% en el 2020. Ahora bien, los latinos, a diferencia de los negros, pues hemos llegado de fuera, ¿no? O sea, los negros pues ya estaban ahí desde hace claro, los latinos no, van llegando. Entonces, esto es importante lo que tú comentabas también, María, porque esto introduce, por supuesto, el tema de la migración, el tema de la legalización. O sea, definitivamente el Partido Republicano tiene que hacer una oferta a los migrantes, tiene que ayudar a legalizarnos de alguna manera, ¿no? Pero espérate, fíjate, Raúl. Esa es la clave para, bueno, además de la familia, la religión, la identidad, o sea, que ofrezca una oportunidad, que tienda la mano. Eso es la clave, básicamente. Pero fíjate, Raúl, en eso yo difiero. Y te digo por qué. Porque de acuerdo a estos datos, y no solo los datos, sino a los que vivimos aquí en el día a día, las conversaciones entre los hispanoamericanos no van de el Partido Republicano en Estados Unidos tiene que ofertarle a los hispanos ni a los inmigrantes nada, porque lo que no entiende mucha gente es que el sistema de inmigración, la ley de inmigración, la política de inmigración es de los sistemas más generosos del mundo. Mira, fíjate tú que para emigrar a Australia, para hacerte residente, yo no sé si tienes que pagar $30.000. Aquí con 1.200 vas listo. Y puedes hacerte residente permanente por una oferta de trabajo, por inversión, por familia, o sea, hay 20.000 cosas por haber estudiado, por haber sido un artista, por ser una persona muy inteligente. Comparado con Canadá, lo mismo. O sea, incluso aquí también tienes igual o más número de refugiados, asiliados que se hacen residentes. Y por otra parte, Raúl, el problema, no, que yo no lo veo un problema, ¿eh? Lo que están arrojando estos datos es algo claro, que el hispanoamericano, una vez que está aquí, y no que acabamos de llegar, sino que el que ya definitivamente, yo no utilizo el término latino, yo utilizo hispanoamericano, porque para empezar, somos mucho más que latinos, aquí hay muchos también españoles, como decía, pero por otra parte, el tema es que si tú hablas con la gente de a pie, la gente a pie, inclusive escucha esto, los indocumentados, los que han entrado de forma ilegal, no te dicen, oye, es que a mí me encantaría que me diesen la residencia. A mí lo que dice es, a mí me gustaría que me dejen trabajar libre, seguir ganando dinero, darme una licencia de conducir y que mis hijos ponen la vida. Entonces, lo que nos quieren vender el tema de la reforma inmigratoria son los medios de comunicación y los demócratas. Porque una persona, y esto lo digo para que lo entiendas, Raúl, una persona que entra aquí de forma ilegal y que se lleva 10 años, 5 años sin papeles, no necesita de ninguna reforma de inmigración del Congreso. Porque mira, si tiene hijos o si tiene una esposa ciudadana americana, inclusive aunque haya entrado ilegal o se ha entrado ilegal y se ha quedado ilegal, puede ajustar el estatus y puede sacar una residencia. Un joven puede tener una oferta de trabajo y puede sacar una residencia. Una persona, o sea, es un verdadero cuento. O sea, yo no puedo ni dejar de hacer énfasis sobre la realidad que vivimos aquí. Es que esto que tú estás diciendo, y además con mucho conocimiento técnico, pues tienes toda la razón, pero es que eso no lo conoce la gente. O sea, no hay esta información. Eso que tú estás diciendo
es lo que debería de trabajar el Partido Republicano hacia los... Correcto, absolutamente. Que no lo hace, es que nadie lo sabe. Entonces llegan No los lo sabe. demócratas, que ya tienen muchas bases sociales de latinos, de hispanohablantes, o sea, ya están con esas conexiones y ya solamente les ofrecen que los van a dejar trabajar libremente y no sé qué. Bueno, ya es como la inercia, pero sí hay otros caminos para hacerlo, pero es que no los está usando, no los pone en marcha el Partido Republicano. Tiene mucha razón y fíjate que tiene mucha razón y fíjate que si solamente, mira, cuando a mí me hace gracia cuando dicen, bueno, pero es que el tema de, tú sabes, la gente viene aquí porque no tiene oportunidades, pero hay tantos tipos de visados, pero no me voy a quedar en la inmigración porque quiero hablar con María y luego volvemos a este tema sobre, María, lo que te he compartido en estos días, lo que son los datos económicos en cuanto a la inflación, los precios al consumidor, los precios de producción. ¿Cómo tú crees que tú, ¿no? Digamos, como española, como estadounidense también, viviendo aquí en Estados Unidos, ¿cómo ves el tema, por ejemplo, de la propiedad, el acceso a la propiedad para los americanos? ¿Cuál es el futuro? Y de acuerdo a los datos que estamos viendo y la crisis que estamos viviendo, ¿qué es lo que podría ofrecer el Partido Republicano para que la gente vuelva a creer en la economía? Porque estamos en un momento muy, digamos, muy delicado, en el que estamos otra vez ya metiendo miedo con la variante Omicron, en el que las bolsas las bolsas de valores han vuelto a bajar, los intereses, la Reserva Federal ya está jugando con vamos a elevar los intereses, por lo tanto la gente no va a poder entrar en una casa, los alquileres lo estamos viendo. ¿Y a qué se debe esta inflación? ¿Tú crees que es producto de las políticas de esta administración o es, como dicen ellos, algo que ellos han, como todo, heredado de Donald Trump? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que realmente todo lo que estamos hablando pone de relieve que vivimos en un mundo muy globalizado. Mira, por un lado yo pienso que el Partido Republicano ofrece una cosa que además es que hay que decirla, y yo ya lo hemos hablado tú y yo en otro programa, law and order, es decir, la ley y el orden. Y sin la ley ni el orden, pues no existe absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Sin ley y orden lo que estamos viendo es, pues eso, que los propios republicanos, los propios migrantes o inmigrantes o como tú los quieras llamar, pues están diciendo, espera, un momentico, a esto hay que ponerle un freno, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que está pasando dos cosas. Primero es que están llegando muchos que hacen lo mismo. Entonces, la competencia que tú estás viviendo entre ellos mismos es brutal. Yo conozco un montón de gente que me están diciendo que paren la frontera, es que me están llegando jardineros, me están llegando nanis, me están llegando camareros, me están llegando gente que te montan una empresa y te hacen pasteles, tortas, cakes de todo tipo, gente industriosa, porque vienen a trabajar, o sea, habrá una parte que todos sabemos y tal, pero la gran mayoría viene a trabajar. Entonces, la competitividad que existe en este país es entre los propios hispanos, porque la competitividad del gringo, el gringo no tiene competencia. El gringo te habla el idioma, el gringo es legal, el gringo tiene la competencia de un chino, ¿me entiendes? Que se lo están comiendo, pero a nuestro nivel, nuestro debate es el propio latino, entonces por eso quieren poner un stop. Y entonces, y aparte de todo esto, hay otra cosa, es que la gente que está viniendo y que se está dejando la vida en la frontera, viene huyendo de un desastre, de matanza, de narcoterrorista, de tal, que les violan a las hijas, que los meten en la droga. Y ahora vienen aquí y tú tienes ahí una panda de gente americano diciendo defund the police, y dice, ¿cómo que defund the police? Pero si yo he venido a la ley y el order, que a mí no me quiten el dinero a mi policía, que lo que yo quiero es más policía. Otra cosa, María, perdona que te corta, pero otra cosa es, y esto va al hilo también, uniéndolo con el tema de la inmigración, ¿os acordáis cuando Donald Trump dijo, lo que hay que hacer es un sistema de inmigración como el de Australia? Alemania. Y dijo, lo que hay que traer es gente profesional para trabajar en posiciones y en puestos que lo necesitemos. Pero entonces, claro, María, es lo que tú dices, si entra mucha gente, pero no, y no es necesariamente cierto. Fíjate que no todo el que entra aquí son solo jardineros, son personas que te vienen a hacer las uñas, no, lo que pasa es que como entras de esa forma, no tienes otra manera de incorporarte al mercado laboral técnico. Pero es que nosotros lo vemos aquí, ¿cuánta gente tú te dice, no, yo en mi país era abogado,
o yo en mi país era auxiliar Médico. de médico, o yo en mi país era analista, ahora veterinario. Entonces, y hacen Uber, y te están haciendo Uber. Cocinero. Y luego cuando nos damos cuenta que en este país hay 11 millones de puestos de trabajo sin ser cumplidos. Entonces, yo siempre me refiero, Alemania fue el país que después de la Segunda Guerra Mundial mejor manejó el problema de la inmigración. ¿Por qué? Porque tenía un montón de puestos de trabajo que tenían que salir adelante y Alemania iba, pues como tú lo sabes, María, no sé si fue hace 10 años, el tiempo vuela, que creo que fue Angela Merkel, fue a España diciendo que tenemos un sistema educativo muy bueno, oiga, queremos ingenieros, y había un montón de ingenieros, pero a ver quién habla alemán, tía, porque es que a ver, entonces, ¿qué pasa? Y lo formó, y los recogió y dijo, bueno, pues tú tienes que decir, ich, buch, bim, pum, ya, así se dice el tornillo y así se dice lo otro, y tira para adelante. Entonces, eso es lo que habría que hacer, porque aquí hay muchos puestos de trabajo que necesitan ser cubiertos y que no se pueden cubrir porque vienen de manera... Empezando no pueden... con los enfermeros y los enfermeros, los médicos, los pilotos. A ver cómo tú te explicas esto que yo he estado compartiendo hoy, que en el 2020 hemos pagado a las aerolíneas americanas 54.000 millones de dólares de dinero del contribuyente estadounidense y un año más tarde nos dicen que hay que cancelar masivamente los vuelos y que han echado la compañía United Airlines ha despedido a más de 2.500 trabajadores, incluidos yo no sé cuántos, 300, 400 pilotos, una barbaridad. Cuando veníamos leyendo, porque te lo digo como abogada de inmigración de nuevo, veníamos leyendo que de acuerdo a los informes económicos, Estados Unidos sufría del envejecimiento de los pilotos y que vamos a necesitar contratar yo no sé cuántos mil pilotos y había que reclutar. Bueno, pues en vez de facilitar y decir, bueno, vamos a ir incorporando, llevar la pandemia y gracias a este mandato de la vacuna, que es otro tema del que quiero hablar con vosotros y del que ahora las empresas que todavía han sido capitalistas, ultracapitalistas, todos en el mercado de valores cotizando, ahora deciden que van a ser el nuevo comunismo corporativo y que ahora el que no se vacune o no muestre la prueba de vacunación, pues que lo van a echar porque suponen una amenaza. Pero bueno, vamos a ver, o sea, ¿cómo va a ser el que no se vacune una amenaza? ¿Será? ¿De qué estamos hablando? Nadie es una amenaza. Nadie es una amenaza porque esto es un tema que es pues una enfermedad que todos vamos a apoyar. Y entonces, pues... Que lo dijeron al principio, todos nos vamos a terminar contagiando la pandemia. ¿Os acordáis de aquellos momentos? Y que decían la inmunidad de rebaño. Y hoy yo vi un programa en Fox, que por cierto, no vuelvo a verlo más porque Fox cada vez se parece más a CNN, dicho puesto que eso da miedo, en el que todos diciendo, pero bueno, pero si ya hemos alcanzado el nivel de inmunidad de rebaño. Y es verdad, María. Mira en España, el 90% dicen que está vacunado y ahora quieren cerrar otra vez Madrid. ¿Qué locura es esta? Mira, esto porque aquí hay un tema económico y también lo que quieren hacer no es un lavado de cerebro. Es decir, por ejemplo, hay familia que hace 2 años que no, hay niños que hace 2 años que no ven a los abuelos, porque ni tú puedes ir ni yo puedo ir. En España hace 2 años que no sale la Semana Santa. En España hace 2 años que no hay feria. En España las Navidades las están haciendo este año de tapadillo. ¿Cuánto tiempo llevamos sin poder abrazar a la gente? ¿Cuánto tiempo llevan los niños sin poder jugar como Dios manda? Nos están haciendo un lavado de cerebro a base de una enfermedad que es peligrosa, que ha muerto mucha gente. O sea, eso no lo vamos a quitar, no vamos a hacer una teoría conspirativa, eso está ahí. Pero vamos, que todos nos vamos a pillar. Y que ahora nos pongan un pasaporte, como si te digo, oye, ¿qué tal llevas la próstata? Yo que también la pregunta, ¿tienes pasaporte COVID y la próstata cómo la llevas? ¿Te has hecho, tienes gonorrea? ¿Te has lavado los dientes esta mañana? O sea, ¿sabes qué te digo? Y yo creo que cuanto más aprieten con este tema, más la gente la van a poner vigilante de que espérate, porque esto es tanta presión. Y aparte, María, tú sabes muy bien que en Florida hemos tenido 2 meses solo en los que nos obligaron a llevar la mascarilla si no nos multaban y 2 meses en los que nos cerraron. Después el gobernador Ron DeSantis dijo aquí no se cierra más nada. Si los negros marxistas se manifiestan aquí por miles, todos los restaurantes abiertos. Y los últimos datos, ¿ok? Los 13 estados con más puestos de trabajo recuperados
dirigidos todos por republicanos. De los 20 estados con las tasas de desempleo más bajas, 16 dirigidas por gobernadores republicanos que han sido en su gran mayoría los que han dicho aquí hay que dejar a la gente trabajar, no se puede pedir el pasaporte de vacuna, y 17 de estos con legislatura, es decir, Senado y Cámara de Representantes controlada por los republicanos. O sea, es que lo ves, de los 27 países, la tasa de desempleo promedio de los 27 estados del país con gobernadores conservadores es solo del 3.7%. Y si tú te pones a mirar lo que está pasando en Nueva York, en California, con las reparaciones, o sea, ¿qué te parece, Raúl? ¿Cómo lo ves tú desde México? Esto que te estamos contando de Estados Unidos, ¿lo conocías? ¿Es algo que tú llega a las noticias a México? Porque a España esto no llega, eso te lo advertimos, ¿eh? España, 90% de las noticias la tiene tomada la izquierda. Es más, leíamos un artículo vergonzoso del periódico La Vanguardia, que ya está calentando el ambiente para el 2024 diciendo que los grupos antidemocráticos por Trump suponen la mayor amenaza de los Estados Unidos cuando se está muriendo la gente de otras enfermedades. O sea, ¿qué locura es esta? Sí, totalmente de acuerdo. Y no nada más en España y en Estados Unidos, en México, ahora lo vimos mucho en Chile, en Argentina, en Brasil, en todo el mundo realmente, en todo Occidente. Los medios grandes, el mainstream media, es totalmente globalista y totalmente de izquierda. A Cast, tú buscas a Cast y en todos lados sale como ultraderechista, radical, no sé qué, extrema derecha. Y en cambio Boric, el candidato de la izquierda amable, buena onda. O sea, es un desequilibrio brutal. Es que la izquierda tiene mucho avance con respecto de su articulación y los términos que usa con respecto de la derecha. La verdad es que la derecha es importante, pero hace falta que nos articulemos a nivel continental urgente. Necesitamos que haya una reunión entre Donald Trump y Santiago Abascal. Es un pendiente urgente. Y no se diga nada más eso. O sea, aquí la izquierda tiene su grupo de Puebla, su foro de Sao Paulo. Llevan muchas décadas trabajando. Foro de Puebla es del 2019. El grupo de Puebla, pero el foro de Sao Paulo lleva décadas. Y en cambio no hay muchas organizaciones de derecha que lleven décadas ni nada. O sea, realmente los medios de comunicación, fíjate que en Estados Unidos tenemos Telemundo y Univisión completamente a la izquierda y no hay ni un solo medio a nivel nacional, que es otro tema que estábamos hablando. CNN también es totalmente a la izquierda. Digamos. Hay algunos medios en Estados Unidos, como por ejemplo The Epoch Times, The Breitbart News, pero no tienen peso, o sea, en la parte esa Epoch Times sí lo sigue mucha gente, pero Epoch Times en español estamos hablando de ¿qué? 30.000 seguidores. Eso es el American, bueno, el América que tiene 40.000 seguidores, pero lo que estamos hablando es que esto tenemos que hacer un medio. Y las redes sociales, bueno, que ya está Gather, de CEO de Jason Miller, y esta nueva que está a punto de salir en unos meses, la de Truth Social de Donald Trump, que esperemos que todos nuestros lives los podamos hacer allí y así podamos ir dejando estas cuestiones del Big Tech, estos dominios del Big Tech. Porque tú crees, Raúl, tú crees que, esto es una conversación que yo tenía con un amigo mío, un historiador en Sevilla. ¿Tú crees que intentar influir en estos medios como Facebook, Twitter, Instagram es una pérdida de tiempo? No vamos a cambiarle la mente a nadie. ¿Tú crees que no hay almas salvables en estas redes sociales? No, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que son muy mainstream todavía, o sea, son muy dominantes y tienen normas comunitarias que son metaconstitucionales. Tú como abogado, ¿sabes? O sea, las normas comunitarias de Facebook, de Twitter, o como quiera que les llamen, que es lo mismo, están por encima de la Constitución. O sea, a ellos no les importa ninguna constitución. Están en todo el mundo, son totalmente globalistas y pues si no le gusta a algún país, pues ni modo. A ver, vaya a quejarse, a ver en dónde pone su demanda y a ver quién se la contesta. Y las normas comunitarias tienen un criterio totalmente totalitario. O sea, es un criterio totalitario de izquierda. O sea, a todo el conservador lo reprimen, lo banean, es una cosa tremenda, ¿no? Y sí me gustaría un poco retomar, si no perdemos el hilo, unos datos muy importantes del voto. Ahorita que estás comentando lo del voto, cómo se ha ido moviendo el voto hacia recuperando el tema de nuestro programa. Bueno, quería yo comentar esto. Hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos y de estos, en 2017, 11 millones nacieron en México y en Estados Unidos nacieron 25 millones, que estamos entendiendo también como mexicanos los que aun cuando ya hayan nacido allá. La población mexicana está concentrada 35% en California, en Texas 26% y en Arizona 5%. Puertorriqueños hay 5.6 millones en Estados Unidos,
están en Florida, 20%, Nueva York, 20%. Cubanos hay 2.3 millones en Estados Unidos, están concentrados en Florida. Aunque parezcan 50. Sí. 66% de los cubanos están en California, perdón, en Florida. California 5%, New Jersey 4%. Hay solo 421,000 venezolanos y están concentrados 52% en Florida, en Texas 11%, en Nueva York 4%. Bueno, ahora bien, también 50. aquí viene la parte más interesante, fíjate. Según una encuesta, está ya no del Pew Research Center, sino de Edison Research NEP, retomada por Reuters en 2020, 38% de los hombres blancos votaron por Biden, pero 61% por Trump. Aquí es un análisis como de razas, de cómo votan las razas. Mujeres blancas votaron por Biden 44%, pero 55% por Donald Trump. Hombres negros. ¿En el 2020? Sí, o sea, wow, digamos, sorprende. Sí, hombres negros, 79% votaron por Biden y solo 19% por Trump. Mujeres negras, o sea, ojo con este nicho, mujeres negras, 90% por Biden. O sea, si hay algo difícil de conquistar para el Partido Republicano es la mujer negra, cosa seria. 90% votaron por Biden. María, nos tenemos que meter en los barrios de aquí. 5% por Donald Trump. Ahora bien, fíjate, qué interesante. Wow. Hombres hispanos, 59% por Biden y por Trump 36%. Mujeres hispanas, 69% por Biden y 30% por Trump. Asiáticos no voy a leer. No, léelo, por favor, que nos censuran. No, está bien. Asiáticos en general y otras etnias, 58% por Biden y 38% por Trump. O sea, dicho de otra manera, Donald Trump, con el voto que ya trae blanco más los hispanos, o la mayoría de los hispanos, es suficiente. Ya si las negras no quieren votar por él, no importa. O sea, ya, pues, con todo respeto. Bueno, las afrodescendientes, para que no soy feo. No soy racista ni nada, mucho. No, estás diciendo tú. La verdad. Solamente hablando, pues, como es, o sea, no se necesita que los de Antifa Pero aparte, el trabajo magnífico que hizo Donald Trump con la población negra estadounidense, o sea, te digo una cosa, mira, en la historia de los Estados Unidos nunca habían alcanzado tanta prosperidad, ni los negros ni los hispanos. Totalmente. Pero las políticas de Donald Trump estuvieron claras. Lo que no puede ser, imaginaros, precios básicos del productor, que excluyen los alimentos y energía, aumentar una cifra del 7.7%. Estamos viviendo el mayor incremento anual en 39 años de los precios al consumidor. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo, el 71% de los hogares que ganan menos de $40,000 al año están experimentando dificultades para llegar a final de mes. Esto es lo que está ofreciendo el Partido Demócrata y gracias a Dios, ¿verdad, María?, que este fin de semana pues se cargaron ese plan también que nos va a endeudar $3 trillones más, porque lo único que quieren es gastarse en gastos contra el cambio climático. Sí. Pero señores, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar esto? Porque definitivamente y al final, fíjate, Raúl, una cosa está muy relacionada con el otro. Lo que dijo María es cierto y las estadísticas lo reflejan. La gente ya una vez está en Estados Unidos no quiere más inmigrantes, pero no porque no le gusten los inmigrantes, porque sean racistas, sino porque ven que su nicho de oportunidad se pierde. Entonces, lo que hay que hacer es la inmigración controlada, legal y además en base a las necesidades del país. Y por supuesto, teniendo muy claro, como dice también la ley de inmigración, que va por cuotas por países, porque tú has leído cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos, muchísimos. Entonces, por eso la cuota para inmigrar a Estados Unidos se ralentiza. ¿Por qué? Porque, claro, tiene que haber una buena mezcla de los inmigrantes, porque en el momento que hay mucho de uno, yo me reía, pero es la verdad, ¿no, María? Aquí en Miami parece que solamente son cubanos y venezolanos, son los que más pelean, los que más están en la política. Entonces, aquí, yo que he vivido en Arizona y trabajo en Texas y he estado mucho en California, pues allí para ver a lo mejor a un cubano o a un venezolano te las ves, son todos mexicanos, me parece que solo hay mexicanos, pero aquí es lo contrario, ¿no?
Pero el punto es que es importante y es sano mantener un equilibrio en la población inmigrante también, porque no se trata de racismo, no se trata de supremacismo como nos quieren vender. Lo que pasa es que cuando una parte de la población coge mucho poder y está digamos, en los cargos políticos, en las empresas y eso, y domina, quiera que no, digamos que la otra población que estaba a lo mejor ocupando o los que hay, lo siente como una amenaza. Por eso precisamente se establecieron las leyes de inmigración así, pero vamos, el problema de inmigración que vimos ahora no es ni siquiera de la inmigración legal, sino esto es una organización criminal que está moviendo a las personas, que están dedicadas al tráfico de personas, al contrabando de personas, y que te cobran 14 y 15 mil dólares por cruzarte la frontera y que tienen como objetivo desestabilizar las naciones. Vamos, eso es así. Y no solamente eso, María, sino también hay que tener en cuenta que, y eso está claro, que la gente que viene a este país son la gente que vienen buscando un mejor futuro. Es decir, tú lo que estás teniendo es una fuga de talento y tú estás todavía empobreciendo aún más el país de donde estás saliendo. Entonces entras en un círculo vicioso en el que, claro, los buenos se van, quedan los que no son capaces y esos ya vuelven y regresan. Entonces, una vez escuché al presidente, creo que era de Honduras, diciendo: es que yo no quiero que se me vaya la gente que se me vaya, yo no quiero que se me vaya, yo quiero que se me quede, yo lo que quiero es que me ayuden a que se quede y que por favor corten estas mafias que les dan dinero y que les ofrecen el oro y el moro de venir aquí cuando luego los pobres pasan miseria y vemos las situaciones horrorosas que estamos viendo, sobre todo con niños, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, pero la batalla se tiene que dar desde los medios, porque lo que estamos viendo es una situación estamentaria en la que parece que los medios, ¿tú te acuerdas cuando la gran lucha que hubo, que se pasó a la edad moderna, en la que la ley fue, como tú eres abogada, la ley se puso por encima de Dios? Acuérdate, aunque somos católicos, acuérdate lo que costó que la ley se pusiera por encima de Dios y que Dios se superditara a la ley, ¿no? Yo creo que lo que estaba diciendo Raúl es que parece como que los medios de comunicación están por encima de la ley, están por encima de Dios, están por encima de todo. Entonces estamos viendo como una vara de medir, es decir, estamos viendo como gente son juzgadas de una manera por unos jueces diferentes por ser y pensar de una manera y los otros de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que para que se pueda establecer una batalla real, una batalla, ¿no? O sea, que se pueda hacer una batalla ideológica real, yo creo que los medios de comunicación tendrían que volver a estar por debajo de la ley, como se hizo en 1799 cuando se pasó a la modernidad y todos fuimos ciudadanos iguales, tratados con las mismas leyes y los mismos jueces. Y hay que tener cuidado con lo de la Revolución Francesa realmente, porque de ahí vienen muchos males, con todo respeto, con todo respeto, porque de ahí vienen muchas cosas que también son negativas. O sea, yo no compraría tan exhaustivamente la agenda de 1789. Y bueno, quisiera nada más comentar antes de que cualquier cosa se acabe. Pero definitivamente lo de los medios de comunicación es algo que hay que, no sé de qué forma se podría. O sea, primero que es que están completamente, mayoritariamente del lado de la izquierda, perturbando a los ciudadanos, digamos, vendiendo a la opinión pública cosas que no existen, porque es que, por ejemplo, aquí, que la mayor amenaza de los Estados Unidos, o sea, el supremacismo blanco, señores, o sea, eso que ha vendido Biden, es que uno ve las noticias y vive en este país y no es cierto. Pero bueno, dime, Raúl. Sí, me gustaría nada más ir concluyendo un poco con esto y cerrando. Los hispanos en el 2020 se convirtieron en el mayor grupo minoritario en el electorado de Estados Unidos ya. Eso es importante. Sí. Pasamos del 7.4 en el 2000 al 13.3 en el 2020. De esta manera es como los hispanos superamos a los afroamericanos. Ojo con ese dato, que los afroamericanos en el 2000 estaban en un 11.5%, pero en 20 años solamente crecieron un punto, llegando al 12.5%. Es decir, en otras palabras, o sea, la necesidad que tiene el Partido Republicano del voto hispano es mucho más elevado que el voto negro, el voto de los afrodescendientes. Por eso me gusta mucho usar ese término, aunque yo creo que a ti no por lo del Latin, pero bueno, vamos a decir Latin Exit, me parece que es muy importante porque pone, digamos, de manifiesto cómo el latino votaba por inercia, sin realmente razonar porque estaba votando por el Partido Demócrata. Pero ahora que tenemos esta invasión digamos, esta deconstrucción de la vida occidental, que por un lado es la Agenda 2030 y
y por otro lado es toda la ideología del Partido Demócrata, bueno, ya con todo eso es más que suficiente para que el latino que realmente es un conservador, que está atrás de toda ideología, para mí el conservadurismo es estar libre de toda ideología, porque el conservadurismo no es una ideología, es un estilo de vivir, y sobre todo regido por la religión. No se puede hablar de tradicionalismo y de conservadurismo sin tener una idea de Dios. Eso que dicen que son conservadores y son ateos, bueno, pues es una cosa muy sospechosa y muy rara, pero yo creo que nos están tratando de deconstruir la vida como la conocemos, la vida occidental, de destruir la familia, de destruir la unión de hombre y mujer, de destruir la libertad religiosa, de destruir la libertad económica, y todas estas cosas. El latino no está en Estados Unidos para que suceda todo esto con su familia. Por supuesto que ya le entró miedo al latino, al hispano, de todo este tipo de construcciones, y va a refugiarse finalmente en la identidad sólida, que sí le proporciona el Partido Republicano. Eso es la verdad. Y fíjate que yo creo que una de las conclusiones más importantes que están sacando inclusive los medios de comunicación progre es que esto en gran parte se debe, o sea, este auge digamos, atracción de los hispanos por el Partido Republicano se debe en gran parte a Trump, y al principio no daban crédito, pero ahora haciendo estos informes, estas investigaciones, se dan cuenta de que es preocupante. ¿Por qué? Porque en el momento que el hispano escucha la información, analiza, o sea, escucha la otra parte que no quieren que se entere, es decir, que está bien sentirte que no quieres, o sea, que la gente venga de forma ilegal, está bien sentirte que tus fuerzas y cuerpos de seguridad merecen el respeto, está bien que este país sea para la gente que solo ame a este país. Y que está bien que digamos que tú quieras poner a Estados Unidos primero. Mira, yo cuando voy a México, Raúl, yo doy clases a veces en Nuevo León, en Monterrey, y yo sé las fricciones así entre los mexicanos y los estadounidenses, lo siento, ¿no? Entonces ellos me reciben muy bien porque, bueno, porque yo soy española, entonces yo soy más del lado de aquí que del lado de allá, ¿no? Pero luego cuando yo empiezo a hablar me dicen, pero usted es muy estadounidense, usted es muy, vamos, que usted parece que hablase Trump aquí, digo, y me río mucho y le digo, no, lo que pasa es que cuando uno está en Estados Unidos y jura defender a los Estados Unidos de América, pues es muy estadounidense y algo bueno que hace Estados Unidos y a lo que debemos aspirar en todas nuestras naciones, y yo creo que México no es la excepción, sin embargo España sí lo es la importancia del sentimiento nacional. En España vamos al revés, tú lo has visto. En España tenemos 17 partidos políticos, la mitad quieren destrozar España, quieren independizarse, odian a España, no tenemos ni himno, o sea, no tenemos letras. O sea, el caso de España es un caso de estudio. Pero entonces, lo que yo le intento explicar siempre a los mexicanos es que una vez que tú entras en este país, una de las cosas buenas que hacen los Estados Unidos es decirte, oye, eres estadounidense y estos son los principios y valores sobre los que se fundaron este país, que como tú bien dices, digamos, la tradición judío-cristiana, y in God we trust, en Dios confiamos, y eso es algo que quieren acabar porque es muy, muy fuerte, pero bueno, yo creo que... María, es que hay una cosa que también yo comento aquí con muchos amigos mexicanos, es que no entienden el fondo, o sea, ven a Trump como lo que presentan los medios globalistas de él, que pues por supuesto son sus estridencias, pero te voy a decir, realmente, y lo quiero decir así muy claro, realmente lo que hoy representa Donald Trump es el ícono principal de la resistencia, de la cultura, de la civilización occidental. A ese grado lo diría, ¿eh? Ese grado lo diría. Bueno, no de hecho, cuando tomaban las estatuas... Rebasa mucho cualquier cosa que haya declarado en algún exabrupto que pudo haber tenido. O sea, es un ícono de la solidez, digamos, a la defensa de los valores tradicionales de Occidente. O sea, no es ningún otro político tiene ese nivel en todo Occidente, ni en Europa, ni en América. O sea, no es cualquier cosa Donald Trump. Además tiene 80 millones de votos. Bueno, 75 por ahí pone. O sea, eso no es cualquier... No, es que, por ejemplo, el presidente mexicano siempre dice, pero yo tengo mis 30 millones de votos. Bueno, pues sí, esos 30 millones. Donald Trump tuvo 80 y perdió. Bueno, pues dicen que perdió. O sea, hay que tomar en cuenta lo que realmente significa Donald Trump hoy en día, que además otra cosa, el próximo año con toda seguridad, y si quieres te lo firmo, va a ganar el Partido Republicano las elecciones intermedias. Yo creo que te lo puedo firmar. Fijaros. Si no se vota por correo. Exacto, porque María y yo sabemos muy bien cómo se vota por correo, ¿verdad, María?
Increíble los desórdenes que se forman. Mira, dos puntos adicionales antes de cerrar a lo que decía, al respecto a lo que decía Raúl, y a ver, María, ¿tú qué opinas? Fíjate, esta semana salía una entrevista en el periódico The Hill, en el que con ella, por supuesto, querían desacreditar a Donald Trump y lo tachaban de antisemita sin mencionar, bueno, sí lo menciona, pero dice, bueno, y fíjate... Su yerno, su yerno es judío. Exacto, su yerno es judío Claro, y su hija también, ¿no? Pero él decía, y eso es al hilo de lo que tú has dicho, Raúl, algo muy importante, fijaros, él hizo unas declaraciones y dijo, sorprendentemente, cuando yo gané la presidencia de los Estados Unidos, todo el tiempo que he estado aquí, me he dado cuenta que los judíos americanos no quieren a Israel, muchos de ellos no quieren a Israel y no defienden a Israel, y sin embargo los evangelistas y otros cristianos quieren y defienden a Israel más que los propios judíos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues que como hay un lobby muy importante de judíos americanos y un lobby pro-Israel, todos salieron diciendo que Donald Trump era antisemita, que es una ridiculez, pero él hace precisamente eso porque pone el dedo en la llaga en todo, porque él está recordando a los judíos de que él abrió la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que él ha defendido a Israel y que muchos de los que nos votaron a ellos no son realmente ni judíos, ni cristianos, ni católicos, porque él fue el primer presidente que andó en la marcha por la vida, un presidente que intentó pasar una ley para defender el derecho a la vida desde la concepción y que en verdad él llama a la hipocresía de millones de personas y la gente lo quiere atacar porque, bueno, tú que estuviste con estas mujeres, que trata, no importa lo que ha hecho como persona, como presidente, como tú has dicho, Raúl, representa el más gran icono de la defensa de la civilización occidental. De hecho, ¿quién se atrevería, ni siquiera muchos dentro del Partido Republicano, a hacer como hizo él en el Monte Rushmore el 4 de julio, cuando estaban tumbando las estatuas de Cristóbal Colón y las de George Washington y todo, para decir que la forma de vida americana de toda América del norte y del sur comenzó cuando Cristóbal Colón llegó a América, cuando justamente estaban tumbando y eso a la gente le rechinaba el odio, pero eso es una semilla que él siembra ahí, que lo deja ahí, mientras vosotros destruís las estatuas, aquí ninguno de vosotros comportaríais como lo haríais, ni siquiera dijo, como le gusta a muchos americanos que le encanta el Mayflower y todos los peregrinos estos británicos, sino dijo a Cristóbal Colón, y esas cosas, esos detalles son los que hacen que los hispanoamericanos pues abracemos el conservadurismo de los Estados Unidos, ¿no crees, María? Mira, yo creo que sí, porque aparte yo creo que él es un hombre que es muy justo, es un hombre que mucha gente, por venir de donde ha venido, ¿no? Porque ha salido en televisión, bueno, por su vida personal, pero a mí me hace mucha gracia, ¿eh? Cuando este señor llegó a la presidencia, su vida personal ha sido intachable, él ha traído a la familia, ha traído el honor, ha traído gloria, ha traído a unos hijos muy bien portados. ¿Te acuerdas cuando Barack Obama iba a Alemania y a todas las cumbres y se la pasaba flirteando con las ministras alemanas? Oye, Clinton, oye, no te tienes que ir tan lejos, Clinton, ¿me entiendes? Entonces yo creo que este señor le ha honrado la presidencia de los Estados Unidos con su comportamiento, con el comportamiento de su mujer, que ha sido lo más discreto, con el comportamiento de todos sus hijos, que te podrán caer mejor y peor, que pensarás que son más prepotentes o menos, me da exactamente igual, pero esa gente no han hecho un escándalo y han honrado la presidencia de los Estados Unidos. A nivel personal, como te digo, te podrán caer mejor o peor, que no tiene nada que ver Kennedy, Clinton, o sea, suma y sigue, ¿me entiendes? Totalmente. Que han pateado digamos, el sillón más sagrado que hay en este país y que yo creo que representaba al mundo y desde luego lo que tenemos ahora, bueno, ya. Ahí viene Hillary ya de regreso, ¿no? La quieren para el 24 otra vez, ¿no? Algo... Imagínate. Con el hijo de Biden, del presidente Biden. Le volvemos a ganar, no importa, que la pongan otra vez, o sea, no hay problema. Entonces yo creo que honrar la presidencia, honrar el trabajo que estás, creo que es muy importante. Yo creo que independientemente él lo ha honrado y representa
patria, honor y gloria, lo que yo opino. Y como veníamos hablando en el programa de Willy Lora la semana pasada, María, o sea, que él le ha puesto las cosas claritas también a los europeos. O sea, España e Italia son de los países que menos contribuyen a la OTAN, a NATO, y les ha dicho, oiga, ustedes quieren que aquí os defendamos, todo el mundo tiene que contribuir, no solo que lo hagan los Estados Unidos y Alemania, que elevó un poquito el nivel de gasto. Yo creo que todos aquellos españoles y europeos que están súper enfadados con Donald Trump, pues recordarles que si el caso fuera al revés, que si fuéramos los europeos los que tuviésemos que pagar la mayor parte del presupuesto por defender a los Estados Unidos, habría que escuchar a todos ellos diciendo que ellos quieren dinero para el estado de bienestar, para la salud pública gratuita, para los abortos. El dato que ha salido tan vergonzoso que he visto hoy que se publicaba en España. O sea, para esto es lo que gasta España el dinero. España gasta, a ver aquí, 32 millones de euros en ayudas al aborto y 3.3 al embarazo. 32 millones, no quieren gastar dinero en defender nuestro país, ni montar centrales nucleares, ni desarrollo y todo lo que falta en España, pero eso sí, ellos quieren destinar todo este dinero y mucho más a los gastos contra el cambio climático y todo lo que nos quieren vender. Pero nada, o sea, la verdad que ha sido un placer teneros a ambos en este primer vivo en Facebook. Ya para el año que viene seguramente, bueno, pues retomemos los programas en estado de alarma. En cualquier momento, pues nada, invitaros a que hagamos otro vivo. Y también Raúl, con la Agencia Católica de Noticias, me ha dado mucho gusto también presentarte a María, porque yo creo que puede ser un buen apoyo para ti en la parte económica, e igual Raúl, ese punto de vista que aportas también desde, para mí, pues la verdad que me alegra mucho conocer a un mexicano como tú también, que sea capaz de analizar de esa forma las políticas en Estados Unidos, lo que acontece a nivel mundial, porque ya te digo, a veces uno cuando, por lo menos mis interacciones en México, sí veo que pasa lo mismo que en España, es decir, tanto la ciudadanía mexicana como la española adolece de todo este análisis objetivo y son víctimas de tantos años de adoctrinamiento del socialismo, ¿no?, en nuestros países, y realmente a veces hemos creado digamos, esta opinión generalizada de odio y detestar a los Estados Unidos, y no nos damos cuenta con esto cierro, que en Estados Unidos vivimos más de 60 millones de hispanoamericanos, muchos, la gran mayoría son mexicanos, muchos también españoles cada vez más, y que nos merecemos un respeto y que hay que dejar ya de odiar tanto a esos Estados Unidos y acordarnos de cuando nosotros también éramos un imperio, la cantidad de cosas buenas que conseguimos hacer y llevar al mundo, y que no nos gustaría estar viviendo esos momentos de tanto odio y crítica hacia un país que realmente ha abierto las fronteras y abre su economía y ayuda al mundo occidental a mantenerse sano y salvo, y no querríamos vivir bajo el yugo, por ejemplo, del yihadismo o del socialismo y el comunismo, que ha acabado con más de 120 o 130 millones de personas, ¿no? Pues nada. Agradezco mucho la invitación a tu programa, María. También mucho gusto en conocer a María Lorca. Muchísimas gracias Muchísimas gracias. por estar aquí también. Y bueno, yo quisiera cerrar diciendo que es muy importante que estemos unidos todos los hispanoamericanos por dos cosas. Uno, pues por Estados Unidos, que se necesita que ya salga el Partido Demócrata realmente del poder, porque está destruyendo las familias, está destruyendo la economía, está generando una inflación tremenda que no creo que se deba no solo a factores externos, también muchas cuestiones son internas, está destruyendo muchas cosas, está inflando a grupos extremistas como Antifa, como Black Lives Matter, está inflando a los supremacismos gay, al supremacismo feminista, al supremacismo ecologista, o sea, está inflando a todo el marxismo posmoderno del que no tiene ninguna necesidad, la gente decente y que trabaja y que realmente le interesa desarrollar pues su vida, su familia en tranquilidad y conforme lo que manda Dios, digamos, porque pues somos realmente la mayoría somos católicos o cristianos, ¿no? O sea, por un lado, y por otro lado en América Latina o en Hispanoamérica, pues es muy importante también que generemos más cohesión. Está también la oportunidad del Foro Madrid, ya no solo la Carta de Madrid, que ya la firmamos realmente hace más de un año, pero el Foro Madrid creo que le veo mucha esperanza, lo veo con muy buenos ojos, porque agruparía muchísimas personas, partidos políticos, movimientos, pero también liderazgos. Eso es lo que nos falta. Yo te propondría a ti, María, bueno, a las dos,
como españolas, que puedan ustedes ir y también encabezando, digamos, el Foro Madrid, la difusión del Foro Madrid en Estados Unidos, pero también que lo vayamos recorriendo por México y hacia todo el continente. Eso es muy importante, nos surge, porque el Foro de Sao Paulo acaba de ganar Chile. Correcto. Y acaba de ganar Honduras con Xiomara Castro. O sea, necesitamos hacer algo realmente. Está el CIPAC, que bueno, fue en Estados Unidos, luego fue a Brasil, y bueno, el CIPAC también es interesante, pero me parece que es un evento también un poquito... demasiado estadounidense, sí, solo para los estudiantes. Voy a decirlo así, necesitamos una derecha popular, lo voy a decir así, una derecha popular. Sí. El CIPAC vende una derecha importante, es el Partido Republicano, pero eso de estar pagando y no sé qué, y que el ticket, o sea, todas esas cosas, realmente al hispanoamericano como que le dice, ay, o sea, déjame entrar. Y además el problema con el CIPAC mayor es que como le falta esa referencia y ese aporte hispano, eso lo vengo diciendo yo, definitivamente se podría ampliar, mejorar y vamos a trabajarlo. Y este año concretamente, siempre se celebra cada febrero en Washington DC, este año es en Orlando, así que espero veros a ambos. Yo ya voy a reservar mi habitación de hotel, es un buen momento para vernos y sobre todo para hacer futuras reuniones. Muchísimas gracias a ambos y hasta pronto. Muchísimas gracias, María. Hasta mucho pronto. gusto, Raúl. Hasta luego, mucho gusto, muchas gracias. Chao. Mañana, chao.